Buenos días, hoy estamos a 31 de marzo de 2026. La presente grabación es para hacer un análisis de los efectos del decreto 6-2026 del Congreso de la República, que fue publicado en el Diario Oficial el 2 de marzo. Este decreto es muy sencillo, contiene 3 artículos que lo que buscan es derogar el decreto 431, que es la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, y vamos a evaluar los posibles efectos en el ordenamiento jurídico, sobre todo en materia de procesos sucesorios. En la página del Congreso es posible ver todo el trámite que llevó esta ley. Inició en abril del 2024, entrará en vigencia el 1 de abril de este año, es decir, mañana. Sin embargo, por las fechas pues, de Semana Santa, será hasta el lunes que veamos su plena entrada en vigencia, y la idea es evaluar el actuar de las instituciones involucradas. Vamos a iniciar entonces a ver qué posibles efectos pueden tener. Acá tengo un PDF con algunas diapositivas. Veremos de qué se trata esta presentación. Lo primero es hacer un esquema muy genérico del proceso sucesorio. Prácticamente es sencillo. Puede que cada uno de esos elementos que se ven en pantalla generen pues algunos subtemas, pero la idea es tener el esquema básico más sencillo posible. Antes del decreto que entra en vigencia mañana, pues tenemos la radicación del proceso, la junta de herederos, el inventario, una revisión que hace la Procuraduría General de la Nación, luego la liquidación del impuesto, o algunos lo conocen como la parte administrativa, y luego el registro de los bienes a favor de los herederos. Lo que se entiende en términos generales es que luego de la entrada en vigencia del decreto, lo que deja de formar parte del proceso es la liquidación del impuesto. Sin embargo, los temas legales no siempre son sencillos de comprender. Debemos tener claro que un sistema jurídico es compuesto por diversas normas, y estas normas no siempre están en un mismo cuerpo normativo, y el mover uno de sus elementos, o en este caso eliminarlo, pues genera dudas de ahora qué pasa, cómo nos trasladamos de la PGN al registro. Entonces vamos a tratar de entender primero la actuación de algunas de las entidades. La primera, se me ocurrió empezar por el registro de la propiedad, un poco de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque esta entidad solo recibe lo que se denominan pasajes conducentes, califica que se haya cumplido lo que manda la ley, y si esto es así, pues inscribe. Tanto la norma relativa a jurisdicción voluntaria, cuando lo hacen los notarios, como el propio Código Procesal y Mercantil, no le dan una participación activa o profunda o de fondo al proceso, más que recibir lo que el notario, o en su caso un juez, pudiera dar como punto final del proceso. De hecho, existe en la página del registro de la propiedad unas denominadas guías de calificación registral, y ellas hacen referencia a que este documento, conocido como los pasajes o partes conducentes, pues deben llevar ciertos papeles, lo que cualquier notario entendería que si esos papeles van, no debiera haber, digamos, alguna oposición de parte de esa institución. El objetivo acá entonces es
a pesar de que es la parte más importante para los herederos, que se registren los bienes a su nombre, pues el registro de la propiedad no tiene, digamos, una participación muy activa, más que de recibir y registrar si todo está bien. Avancemos a otra institución, la Procuraduría General de la Nación. Al efecto, la Procuraduría General de la Nación tiene lo que se denominan unos lineamientos de jurisdicción voluntaria, y de estos hay varios. Sin embargo, tiene un apartado específico para los procesos sucesorios. Acá he copiado del documento de esta institución lo que ellos solicitan. Vamos a ver la posibilidad de ampliar acá. Y lo que es importante ver es que todos los pasos establecen que los requisitos apuntan a normas del Código Procesal Civil y Mercantil, a la ley del timbre notarial. Aquí otra vez Código Procesal Civil y Mercantil. Esta que está acá, el 73-75, es la relativa al registro de procesos sucesorios. Acá tenemos el paso 5, procesal civil y mercantil. Ley de avisos electrónicos, nuevamente procesal civil. En el paso 8, procesal civil. En el paso 9, procesal civil. Paso 10, el mismo cuerpo normativo. Inclusive el paso 11 y otra vez la ley del timbre forense y timbre notarial. ¿Cuál es el punto acá? Existen, digamos, comentarios o criterios de que la Procuraduría General de la Nación va a tener que hacer alguna adaptación derivado de la derogatoria de la ley de herencias, legados y donaciones. Sin embargo, vemos que sus propias guías tienen como referencia para evaluar la legalidad del trámite un cuerpo normativo o cuerpos normativos que no han sido afectados, que siguen vigentes, por lo cual es mi opinión que no debería existir mayor problema en la participación de esta institución en el proceso. Adicionalmente, ellos tienen un apartado que le denominan requisitos adicionales. Veamos si es posible ampliar. Y nuevamente, ¿qué vemos acá? Pasos que tienen que ver con el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, el Código de Notariado. Pasémonos a los numerales que inician en el 7, Código Civil, volvemos a ver nuevamente mucha participación del Código Procesal Civil y Mercantil y obviamente el Código Civil. Podemos ver en las otras dos grupos, empecemos en este numeral 13, Código Civil, Procesal Civil, y también en la última, digamos, parte de estos lineamientos que ellos utilizan. Aquí otra vez tenemos el 73-75, que es para el tema del registro de procesos sucesorios. Y hay uno que sí, ¿verdad? Que habla de la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones, que indica que el acta notarial de inventario estará sujeta a la revisión de las entidades encargadas de la liquidación del impuesto. Pero como vimos en las primeras diapositivas, al derogarse esa ley, esas entidades pues ya no tienen por qué revisar el acta de inventario. Hay una observación acá que la veremos más adelante, pero lo anticipo. Pueden ver aquí el numeral 12, donde dice que se exceptúa la obligación de acreditar la realización de los avalúos en aquellos casos en que los herederos y legatarios o sus representantes legales convengan unánimemente en el precio de los bienes, manifestándolo de forma expresa. Acá solo voy a hacer una consideración anticipada. También se ha escuchado que hay personas que le han dado a este artículo una gran relevancia, como que si fuera algo nuevo, y no. La Procuraduría General de la Nación siempre lo ha tenido en cuenta. Esta guía que estamos viendo en pantalla es del 2025. Sin embargo, si se buscan en la propia página de la Procuraduría las versiones anteriores,
siempre ha existido la consideración del párrafo tercero del artículo 564 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo cual no es nada nuevo que venga a generar, digamos, mucho ruido o mucho movimiento respecto del proceso. Ok, sigamos avanzando. La Procuraduría General de la Nación tiene estos lineamientos. Ahora vamos con el Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles. Es un departamento de la DICABI. Vamos a ver que la DICABI participa en dos momentos en la ley actual. A partir de mañana veremos, y es mi interpretación, que ya solo participa en un momento del proceso sucesorio. Los bienes de la mortual, que constituyen bienes inmuebles, se evalúan, y estos avalúos deben ser autorizados por el Departamento de Avalúos de Bienes Inmuebles de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Esta institución también tiene unos lineamientos que se utilizan o deben observarse por los valuadores, por los notarios, por los interesados, para que ese avalúo sea aprobado y después la documentación que extiende este departamento se adjunte al proceso y sirva de base para el inventario. La propia DICABI nos pone aquí que su referente es el Código Tributario y la ley del IUCI. ¿En qué sentido ellos establecen el Código Tributario? En la parte de la solicitud. Y cuando notifican, en la parte de las notificaciones que contiene el Código Tributario. Los artículos referidos al Código Tributario, que es el decreto 6-91, no tienen una trascendencia de fondo más que de forma, porque refieren a los requisitos de la solicitud y cuando el proceso se termina, a los requisitos de las notificaciones. Acá podemos ver lo que solicita esta institución y podemos también concluir que no hay cosas relativas a la ley de herencias, legados y donaciones para hacer el avalúo. Entonces, hemos visto actualmente qué hace el registro de la propiedad, qué hace la Procuraduría General de la Nación y qué hace el Ministerio de Finanzas Públicas a través del Departamento de Avalúos de la DICABI. Y en todas ellas vemos que la ley derogada pues no es un referente importante para el trabajo que se realiza. Entonces yo tengo una apreciación previa que las instituciones, Departamento de Avalúos, la PGN y el Registro de la Propiedad, en la tramitación de procesos sucesorios, tanto judiciales como extrajudiciales, su participación legal no depende de lo establecido por el decreto 431, que es el decreto que se ha derogado. Mi opinión es que la derogación no afecta a sus procesos actuales. Sin embargo, las instituciones del Departamento de Impuestos al Patrimonio de la sección de herencias, legados y donaciones y la Contraloría General de Cuentas, que son las que participan en la denominada fase administrativa, donde se hace el cálculo del impuesto y se exige el pago del mismo, en la tramitación de procesos sucesorios, tanto judiciales como extrajudiciales, su participación legal depende de lo establecido en el decreto 431. La derogación sí afecta a sus procesos actuales, los deja fuera. Hay otras consideraciones importantes porque las personas consideran que los avalúos solo son para pagar impuestos. Sin embargo, como notario y evaluador, les puedo asegurar que hay otros elementos del proceso que dependen de lo que veremos acá como inventario y los avalúos que son la base para ese inventario. Y el inventario no es solo para pagar impuestos. Entonces vamos a ver brevemente el articulado que sigue vigente y que deberá ser tomado en cuenta. Avancemos. Primero, el inventario.
que son artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 556 dice que todo inventario debe constar en acta notarial. Y aquí es importante que las personas tengan claro que un proceso sucesorio trata de ver derechos, acciones y obligaciones, ¿verdad? En este inventario no solo van cosas que el causante pudo haber dejado. Las personas muchas veces olvidan que en un proceso sucesorio también es importante ver el tema de las obligaciones. Entonces, el inventario es un tema que abarca más que los bienes que se entiende, ¿verdad?, por sentido común, que a los presuntos o herederos les pueda interesar. También tenemos el artículo 558. El notario, vean aquí lo importante, el notario debe consignar el activo y el pasivo. Pero esta es una función notarial que requiere mucha responsabilidad. Por lo tanto, un notario debe tener un apoyo suficiente, un apoyo técnico para no, digamos, poner en riesgo su función notarial y después quedar sujeto a reclamos o cualquier tipo de contingencias que afecten su desarrollo profesional. Veamos el 564 que, pues, yo lo considero muy importante porque dice que los bienes que figuran en un inventario deberán valuarse, fijando el precio a cada uno, y aquí está lo importante, haciendo respecto de las explicaciones para conocer su verdadero valor. Este es el famoso artículo que vimos ahí arriba en lo de la PGN, cuando dice que no será necesaria la intervención de expertos si los herederos o legatarios se ponen de acuerdo. Pero acá hay dos consideraciones previas. El concepto de heredero o legatario es para procesos testamentarios. Y en Guatemala será interesante que las instituciones, por ejemplo la PGN, nos dijera de 10 procesos sucesorios cuántos son testamentarios. Mi apuesta es que la mayoría son intestados. ¿Y cuál es aquí el problema? Que ahí la gente, digamos, los parientes de la persona que falleció únicamente son presuntos herederos, y en tanto el proceso no termine o no sean declarados herederos, no podrían ellos o podrían existir oposiciones a que ellos determinen el valor. Pero adicionalmente, este tercer párrafo está atado al primero. Explicaciones necesarias para conocer su verdadero valor. Es decir, no puede ser un valor antojadizo, no puede ser un valor a conveniencia. Acá considero que los herederos tendrían problema. Primero, para ponerse de acuerdo, porque tiene que ser unánime. Plasmarlo de una manera expresa a sabiendas de cosas que vamos a ver más adelante. Y segundo, que debe ser para conocer su verdadero valor. También aquí viene un elemento muy importante derivado de lo anterior. Si alguno de los interesados, ¿verdad?, por inteligencias fraudulentas para aumentar o disminuir el valor de los bienes es, digamos, detectado, hay responsabilidad. Entonces acá lo importante es evaluar si el notario o los interesados estarán dispuestos a dejar plasmado un valor sin tener el conocimiento o el expertise y quedar sujetos a algún problema legal. Desde acá yo adelantaría que es importante que este tema de la asignación de valor debe ser trabajado por quienes, digamos, han sido autorizados para ellos y adicionalmente aprobado por las instituciones que para eso están. Es decir, regularmente un avalúo para fines fiscales lo autoriza DICABI, el departamento de avalúos que vimos más adelante, y extiende una certificación. Eso liberaría de dudas o responsabilidades a tanto el notario o a los interesados. Veamos otro. Luego ahora veamos qué dice el proceso en sí, porque arriba vimos lo del inventario. El inventario es clave porque hay que hacer el listado de derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué dice el proceso sucesorio?
Este artículo es bien importante y, digamos, de alguna manera de advertencia. El abogado, notario, contador o perito que actuar en forma de causar perjuicio al erario público serán responsables por el perjuicio sufrido. Nuevamente vemos acá que recae en el abogado, para el caso de los procesos sucesorios, una responsabilidad que no puede ser tomada a la ligera. Digamos, los notarios consignan en los documentos que autorizan cosas que de alguna manera provienen de terceros, ¿verdad? Pero decir que el notario en conjunto con los interesados van a estar determinando valores, pues creo que es algo que solo puede generar a futuro, digamos, dificultades dentro del proceso y en el peor de los casos responsabilidades que no es el objetivo, digamos, de, digamos, resolver un tema de herencia. Otro. Y aquí vamos a ver algo interesante. No siempre la ley dice las cosas de forma expresa. A veces hay que analizarlo del sentido que otros artículos nos dan a entender. Acá, por ejemplo, en el caso del testamento o capacidad legal de herederos, hay el derecho de oposición. Y acá dice que esta oposición no afecta, entre otros, el avalúo de los bienes. Quiere decir que de este artículo podemos entender que dentro del proceso el avalúo de los bienes debe seguir. Lo mismo pasa con el siguiente artículo, ¿verdad? Cuando puede ser algún interesado al Ministerio Público, impugnan la capacidad de algún heredero o la validez con que se trata de justificar el parentesco. También esa controversia que se dilucida en un juicio ordinario no suspende, entre otras, el avalúo de los bienes. Este es un artículo muy interesante. ¿Por qué? Porque este es el artículo que hasta hoy va a estar vigente. Y también ha sido objeto de opiniones, comentarios y mil cosas. Pero si tienen la curiosidad de leer este artículo como está ahorita y este que está en la ley aprobada, podrán darse cuenta que son prácticamente idénticos y lo único que cambia es Ministerio de Finanzas Públicas, que lo podemos ver acá, por como estaba originalmente Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lo que dice es que, digamos, los avalúos son importantes, pero también se puede pedir a dependencias que corresponda que se fije valor de bienes. Hay bienes que a veces los valuadores pues no son los llamados. Pasa en los cementerios, por ejemplo. O en el caso del tercer párrafo de las acciones. Y pueden existir diferentes bienes de la persona que falleció que no únicamente son inmuebles, ¿verdad? Ahora, los interesados también pueden proponer un experto autorizado hoy por el Ministerio de Finanzas Públicas para hacer las evaluaciones. Pero acá lo importante es que ese artículo 489, así como está en la nueva ley, por decirlo así, así ha estado siempre. Y es poco lo que cambia en su redacción. Los invito a verificarlo. ¿Qué otros problemas podemos tener? El albacea. La figura del albacea es bien importante, pero veamos también lo que el Código Civil dice al respecto. Es el encargado de hacer el inventario, ¿verdad? O sea, tiene una función y una responsabilidad. ¿Será que un albacea va a sentirse cómodo que ese inventario se realice sin el apoyo de expertos o referencias que le aseguren que no habrá responsabilidad de su parte más adelante? Vean también el 1052. Si hay deudas, también pueden pagarse de los bienes de la herencia. Pero ¿cómo se van a pagar si se están utilizando valores que no son reales, ya sea desde un punto de vista comercial o al menos fiscal? Entonces eso también limitaría mucho la tranquilidad del albacea. Por otro lado, también el albacea tiene que rendir cuentas
y sus gastos son pagados con la herencia. Entonces, si tenemos una herencia a la cual se le van a fijar valores sin tener las consideraciones técnicas necesarias, realmente pueden haber dificultades de procedimiento, digamos, operativas para llevar a buen término el proceso sucesorio. También hay otra figura acá en cuanto a los honorarios. El propio Código Civil habla de unos porcentajes del valor de los bienes por él administrados o inventariados, ¿verdad? Entonces, si yo tengo porcentajes, tengo que tener el valor base de esos porcentajes, pues de la mejor forma posible. Existe otra figura que es el acreedor. Digamos, si el que murió tenía deudas, estos acreedores pueden participar del proceso para intentar cobrar los créditos a su favor, y siempre el punto clave aquí es cuánto le debíamos. Y acá dejo una idea que pues no siempre es clara a veces para los abogados. ¿Qué pasa si un acreedor pues tiene un crédito bajo, ¿verdad? Y resulta que hay un bien inmueble muy interesante desde el punto de vista comercial, pero por intereses o descuido de los herederos se le fija un valor mínimo. Puede que el acreedor termine haciéndolo para sí, para el cobro de su crédito, y que los interesados o herederos no logren percatarse a tiempo de esta situación. Entonces, los valores correctos pueden, digamos, también servir para evitar este tipo de contingencias. La creatividad, digamos, acá dependerá de los alcances de los interesados, pero a veces no se tiene, digamos, la posibilidad de ver todos los escenarios futuros, y a veces algo nos puede salir mal pensando que estamos haciendo algo beneficioso, como por ejemplo acreditarle a los bienes valores muy bajos, ¿verdad? La partición de la herencia. Por ley, bueno, casi siempre cuando hay hermanos y todo este rollo, inclusive cónyuges, ¿verdad? Ya sea la esposa o el esposo, los bienes quedan en copropiedad, es decir, la masa hereditaria entra a nombre de todos los herederos y la ley llama que hay que partirlo. Pero la partición también puede tener problemas. Primero, tenemos que ver que el inventario y las cuentas de administración están liquidadas. ¿Qué pasaría si por un tipo de error de estar dándole bajo valor, pues resulta que todo el inventario va a servir para pagarle al albacea, ¿verdad? O al administrador? Los gastos de enfermedad y muerte también se pueden deducir de la masa hereditaria. ¿Qué pasa si los pagó un tercero? ¿Verdad? Y ese tercero, pues, lo reclama. O un seguro, por ejemplo, ¿verdad? Temas de aseguradoras. Y también los gastos de partición se rebajan del fondo común. Entonces, podemos ver acá que el tema del valor correcto, aceptable, como dice la propia ley, real en un momento determinado, no se limita al tema del pago de impuestos. Esto es bien interesante, de la ley del IUCI. ¿Cómo se actualiza el valor fiscal? Y la ley del IUCI solo tiene 4 incisos y los valuadores utilizamos el inciso 3. De hecho, si ustedes consultan una resolución de aprobación de avalúo o ven un avalúo autorizado por evaluador en la parte que se certifica, es el inciso 3 del artículo 5 de la ley del IUCI, el que sirve de referencia. En ningún lado se menciona la ley de herencias, legados y donaciones, que a partir de mañana deja de tener vigencia. Para ir concluyendo, yo creo que la derogatoria del impuesto de herencias, legados y donaciones elimina del proceso únicamente la fase administrativa para determinar el impuesto y el pago, ¿verdad? El inventario del avalúo dentro del proceso sucesorio no son únicamente para pago de impuestos, ya que son fundamentales para otras incidencias dentro de este tipo de trámites, ya sean testamentarios o intestados, judiciales o extrajudiciales. Adicionalmente, dejar abiertamente a consideración de los interesados
la determinación de los bienes que forman la masa hereditaria puede acarrear inconvenientes. Ya les puse ahí algunos ejemplos. Para los involucrados, y considero que afecta la certeza jurídica registral y catastral. Reclamos de terceros, bases imponibles futuras y legitimación de capitales, entre otras. Ahorita Guatemala está en un tema ahí con la actualización de tema de lavado de dinero y creo que todas estas situaciones pueden verse afectadas por no, digamos, utilizar los caminos. Es que aquí no es el término correcto digamos, de bueno o malo, sino adecuado desde un punto de vista técnico. Pero esa falta, digamos, de due diligence, como dicen algunos, nos puede acarrear problemas de tipo legal, ¿verdad? Y en el fondo, lo que se busca de un proceso sucesorio es que aquellos llamados a obtener los bienes del causante, pues lo tengan de la mejor forma posible. Y adicional, se aleja de las buenas prácticas internacionales. Muchos países ya han derogado el tema del impuesto hereditario, pero sí cuentan con mecanismos apropiados para la transferencia de bienes que conforman la masa hereditaria. Es decir, el hecho que no haya un pago de un impuesto no quiere decir que, digamos, el proceso es así antojadizo, caprichoso, discrecional, accidentado, ¿verdad? Entonces, espero esto pueda servir para las discusiones que se están llevando a cabo. Yo soy miembro de la Asociación de Profesionales Evaluadores. Desde el punto de vista de evaluadores tenemos una visión de que la figura del avalúo en estos procesos es importante. También soy notario y a la hora de tramitar este tipo de procesos, tanto notarialmente o judicialmente, lo que quisiera cualquier profesional es contar con las herramientas legales que le permitan apoyar a los clientes, apoyar a los interesados, sin tener esa, digamos, duda de si lo estaremos haciendo bien, si no estaremos dejando abierta la puerta para una contingencia que pueda repercutir en reclamos de los clientes, reclamos de las instituciones o reclamos legales que solo afecten nuestro desarrollo profesional. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.